Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta bendición, este privilegio tan grande, Señor, de poder estar los hermanos juntos y en armonía. Bendito Dios, bendice este tiempo, Señor. Bendice a cada familia aquí representada y te rogamos en el nombre de Jesús que uses la vida del pastor José Luis Valdés por ese mensaje, Señor, para que caiga en buena tierra, Señor, y pueda dar ese fruto al 100%. Te lo pedimos, Señor, que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma, como está escrito, Padre. Gracias te damos, Señor, y en tu nombre hemos orado y todos te decimos amén y amén. Amén. Amén, amén. Amén, hermanos. Pues acompáñenme, por favor, ahí en sus Biblias, a el Evangelio de Mateo, capítulo 20. Ahí es donde estaremos meditando en esta tarde. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar, nos quiere mostrar. Mateo 28. Vamos a leer. ¿Sí se escucha bien? Ok. Mateo 28, versículo 16 al 20. ¿Ya lo tienen? Voy a darle lectura. Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el contexto de este pasaje, podemos ver que nos ubicamos. No, el día que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, él instituyó la Cena del Señor. De ahí partieron al Monte de los Olivos y Jesús les mandó a sus discípulos que lo vieran en Galilea, que él iba delante de ellos. Eso fue lo que les dice en el capítulo 26, ahí lo podemos leer. Y entonces aquí ya nos encontramos donde están en esa instrucción que se iban a ver en Galilea. Y entonces ahí es. Recordemos que aquí en este pasaje ya Judas ya no está. Judas, porque aquí el Señor ya había resucitado, entonces ya Judas ya había muerto. Él ya, el que entregó al maestro, el que traicionó al maestro, pues ya había muerto. Aquí nada más 11 discípulos restantes. Todavía Pablo aquí no falta para que Pablo sea llamado. Entonces estamos en ese contexto después de la muerte, en la resurrección de Cristo, y los discípulos en Galilea esperándolo, y aquí es donde se da este evento, ¿no? Para que estemos claro y sepamos dónde estamos ubicados, ¿no? Entonces, cuando los 11 discípulos se encontraron con el Señor, dice que le adoraron, vieron a Cristo y lo adoraron, pero dice aquí la Escritura, dice que algunos dudaban. Aquí vemos que algunos discípulos estaban dudando. ¿Cuál era la duda de esos discípulos? Bueno, lo podemos ver con claridad en Marcos, capítulo 16, en el verso 14. Me gustaría que alguno de ustedes le diera lectura para que veamos de qué nos habla Vamos a ver quiénes son los discípulos que dudan, que vayamos entendiendo este contexto, porque es que estaban dudando. ¿Alguien tiene el pasaje de Marcos 16, verso 14? Amén. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Amén. Gracias, hermana. Dice que se les apareció a los 11 y les reprochó su incredulidad. Han creído a los otros. Recordemos que al principio fue María, bueno, las dos Marías
llegó María Magdalena y lo encontraron en el sepulcro y les dijo Jesús que le fueran a decir a los discípulos que él había resucitado. Y entonces pues no creyeron. Ellos, algunos no creían. Y aquí en el Evangelio de Marcos nos muestra cómo Jesús les reprocha su incredulidad, porque no habían creído a las personas, a los primeros discípulos que ya les habían dicho, oye, ¿sabes qué? Vimos al maestro. Pero para ellos era algo difícil de creer, ¿no? Y dicen, ¿cómo es posible, no? Que ya resucitó. A pesar de que Jesús 3 veces ya les había anunciado que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, fuera muerto y que al tercer día iba a resucitar. En los evangelios encontramos 3 veces que Jesús les anunció a sus discípulos lo que tenía que suceder, pero ellos parecía que estaban en otra, como decimos, en otra onda, ¿no? Ellos no creían, a pesar de que se les había dicho, y entonces llega Jesús y les reprocha esa incredulidad. Y vemos que Tomás es uno de los que se muestra en la Biblia que se refleja, ¿no? Dice Tomás, le dijo, o cuando le dijeron los discípulos, hemos visto al maestro, se nos ha parecido, dijo Tomás, pues si yo no viera manos, las señales y meto mi dedo en su llaga y mi mano en su costado, dice, yo no voy a creer. O sea, ahí vemos, ¿no? Qué duro era este Tomás, y ahí se muestra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, se relata toda la escena, ¿no? Cómo Jesús le dice, a ver, Tomás, mete tu dedo aquí en la llaga y mete tu mano en mi costado. Y dice, ay, Señor, ya ahí lo reconoce, ¿no? Jesús le dice, va, porque me has visto, creíste, bienaventurado el que sin que me ha visto ha creído, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo había incredulidad, ¿no? En el primer punto que nosotros vamos a ver aquí, en este pasaje se titula La Gran Comisión, así lo titula aquí la Escritura, tiene como título. Recordemos que los títulos no son parte de la Escritura, sino que fueron añadidos para que nosotros comprendiéramos o entendiéramos un poco mejor. Entonces, en el primer punto que vamos a ver es la autoridad del Hijo, la autoridad de Jesús. Dice en el versículo 18 de nuestro pasaje, dice, y Jesús se acercó, les toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recordemos que Jesús nos dice Pablo en Filipenses, en el capítulo 2, dice que se despojó a sí mismo, no estimando el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, ¿no? Y en la condición de hombre se humilló y padeció, ¿no? Y fue muerto hasta la muerte de cruz. Entonces él se despojó, digamos, de su deidad, no hizo uso de sus atributos en toda su plenitud. Entonces dice que cuando, o el mismo Filipenses dice que ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra y en el cielo, ¿no? Entonces vemos cómo es exaltado, el Hijo es exaltado una vez que ha sido la misión, la enmienda que el Padre le mandó a hacer, que era entregar su vida para que Jesús fue el pago para nuestros pecados, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo Jesús ahora tiene toda la autoridad, y me gustaría que leyéramos un pasaje que se encuentra en el libro de Daniel. Sabemos que Daniel es uno de los profetas menores. Se les llama profetas menores porque fueron de los profetas, ¿no? Profetas mayores como Isaías, Jeremías, porque escribieron mayor porción, no menores en rango, sino en escritura, ¿no? Entonces, por eso le dice profeta menores. Daniel escribe en el capítulo 7, en el versículo 13 y 14. Si alguno de ustedes quisiera darle lectura para que participemos, para que se haga un poquito más interesante. Amén, pastor. Amén. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino,
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Amén, amén. Vemos cómo aquí en la visión que tuvo Daniel, sabemos que Daniel vivió unos 600 años aproximadamente antes de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Daniel fue llevado en la cautividad a Babilonia, y ahí con Nabucodonosor estuvo ahí, y él tuvo visiones, y él vio este hecho cuando Jesús es exaltado y es glorificado, y dice que le fue dado dominio, gloria y reino. O sea, un reino y un dominio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido. Aquí ya desde la antigüedad, desde los profetas, nuestro Dios nos estaba mostrando tan perfecto que tenía y la autoridad que el Hijo iba a recibir o hiciera esta obra, ¿no? Sabemos que antes de esto Jesús es igual a Dios, porque Jesús es Dios en toda la plenitud de la palabra, pero se despojó cuando vino aquí a la tierra, y como hombre, pues no hizo de sus atributos, pero una vez que concluyó la obra que el Padre le mandó a hacer, entonces ahora él recibe nuevamente toda la honra, la gloria, y entonces ahora está sentado a la diestra del Padre, y él es nuestro abogado, dice la Escritura, no intercede por nosotros. Así que vemos en este pasaje que toda la autoridad les dada, ¿no? En Primera de Pedro, no lo busquen, yo se los voy a decir. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22, dice: quien había subido al cielo hasta la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Él está en el cielo y tiene bajo su autoridad a los ángeles, y está él en ese trono a la diestra del Padre, ¿no? En Romanos, capítulo 14, verso 9, Cristo murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Así que entonces aquí la autoridad de Jesús es lo que les está diciendo en este tema. Dice: yo tengo ahora la autoridad. Jesús perdonó pecados, eso ya lo sabemos, tenía autoridad. ¿Quién puede hacer eso? Nadie puede perdonar pecados más que Dios. Jesús enseñaba con autoridad. Las Escrituras nos muestran, ¿no?, que él enseñaba como quien tenía autoridad. Todas las cosas a Jesús, porque de él, por él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Inclusive cuando Jesús fue apresado, cuando lo llevaron ante Pilatos, ante Poncio Pilato, dice Pilato: a mí no me hablas, no sabes que yo tengo autoridad para dejarte ir, o sea, para soltarte. Y Jesús le dijo: tú no tuvieras ninguna autoridad si no te hubiese sido dada de mi Padre. Bueno, de arriba le dice, ¿no? Entonces vemos que también hablo en Romanos 13:1, pues han sido puestas por Dios. Tenemos una autoridad completa, y entonces vemos que esa autoridad es delegada a sus discípulos. Pero aquí tenemos que ver con claridad, porque la autoridad se la está dando 11, con los que está reunido en este momento. Él no está reunido únicamente con los 11 discípulos que estaban en ese momento. Y entonces Jesús, ¿qué está haciendo? Está delegando esa autoridad a los 11. Y entonces les dice en el verso 17: por tanto, yo tengo autoridad porque mi Padre ha entregado todo. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que entonces lo siguiente que vemos aquí en el pasaje es que les da la comisión de ir a hacer. Esa es la encomienda que Jesús en este momento está entregando a sus 11 discípulos,
Por tanto, ir a ser discípulos, no nada más a los judíos, porque aquí ya se extiende, ¿no? A todas las naciones. Entonces, ¿para quién es la comisión de hacer discípulos? Algunos enseñan que esta comisión es para creyentes, poniendo una carga difícil de llevar para algunos hermanos, ya que no todos somos capaces ni tenemos las mismas capacidades para poder transmitir y enseñar el conocimiento. Somos más tímidas, otros más retraídos, poquito y así, ¿no? No todos tenemos la misma capacidad, ni los mismos dones, ni los mismos talentos. Así que poner esta acción sobre todos los creyentes, pues es poner una carga difícil a las personas. Entonces tenemos que tener claridad por medio de la escritura y entender para quién es esta enseñanza. Inclusive yo escuché alguna vez decir a unas personas que si tú no hacías un discípulo, salvo. Imagínense nada más qué carga tan pesada para esas personas que no logran, digamos, traer a nadie. Porque tenemos que entender lo que es un discípulo, ¿no? Un discípulo es un alumno que aprende de su maestro. Es una persona que ama a su prójimo, que permanece en las palabras de Jesús, que es enviado, así como el Padre envió a Jesús también por Jesús a predicar, a enseñar, a instruir, y tiene que ser capaz de hacer eso. Jesús no va a poner en manos a que hagamos una obra si no nos capacita, si no nos da las herramientas. Sería absurdo, ¿no? Que Dios nos dijese, ¿sabes qué? Todos van a ir, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? No sabemos. Bueno, Dios nos va capacitando, nos perfecciona, porque Dios no llama a hombres perfectos, personas. Dios no llama a personas perfectas. Dios al que llama lo perfecciona. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo es que va perfeccionando a los santos. Esta encomienda que vemos, que Jesús encargó a sus discípulos, lo vemos claramente en las Escrituras. Y por ejemplo, hay un pasaje que lo muestra con claridad en Hechos capítulo 42. Ahí nosotros podemos ver con claridad este mandato, cómo se está cumpliendo ahí en la iglesia del siglo, cuando la iglesia comenzaba. Hechos nos muestra el comienzo de la iglesia, ¿no? Y en Hechos capítulo 10, versículo del 39 al 42, dice, aquí está hablando Pedro, el apóstol Pedro, dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Dice aquí, fíjense, pongan atención en el 41, que dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, dice Pedro, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Pongan atención en el 42, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que él es el que Dios ha puesto por... ¿A quién, según estas palabras, a quién mandó a testificar y a dar testimonio? A los discípulos, a los apóstoles, a los que él escogió. Y aquí Pedro lo está especificando claramente, lo dice claramente. Los que comimos con él, los que aprendimos de él durante esos 3 años de su ministerio de Jesús terrenal, estuvieron aprendiendo, absorbiendo el conocimiento, lo que el maestro les enseñó. Eso es un discípulo, alguien que pasa tiempo aprendiendo de otro, con la mira de convertirse también en un maestro posteriormente, como los corredores que corren 400 metros con relevos, ¿no? Que se van pasando la estafeta uno a otro, y entonces uno corre 100 metros y le entrega la estafeta al otro, el otro corre sus 100 metros y le entrega la estafeta
y el otro corre y le entrega. Así es como se ha ido delegando esta autoridad que Jesús mismo delegó a apóstoles y que se ha venido delegando en otras personas, pero no es de todos. O sea, no es como que todo creyente tiene que estar obligado a ir a hacer. Ah, quiero hacer una salvedad aquí, porque pudiera parecer que estoy diciendo que no debemos compartir nuestra fe. Es algo diferente. Hacer un discípulo lleva un tiempo, es enseñar, es vaciarse, reproducirse en otra persona, y compartir su fe es algo diferente. Es hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Eso todos tenemos que compartir nuestra fe, porque Jesús dijo que al que me negare, pues yo también le voy a negar, ¿no? Así que entonces no tenemos que negar nuestra fe, tenemos que compartir nuestra fe, pero hacer un discípulo va más allá de compartir nuestra fe. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que cuando se hacer un discípulo es entregarnos con tiempo a esa persona, dedicarnos, enseñarle las escrituras correctamente, a interpretarlas en su contexto, lo que a nosotros nos han enseñado. Nosotros, nuestros maestros, nuestros pastores, nos han enseñado a escudriñar la escritura, a fijarnos bien en los contextos, a hacer una buena exégesis del pasaje, y todo eso tenemos que a su vez nosotros replicarlo en otras personas. Pero aquí dice ir, o sea, implica una acción de salir a buscar esas personas que tengan esas capacidades, ¿no? Y fíjense cómo aquí en segunda de Timoteo, de esto que estamos hablando. Segunda de Timoteo capítulo 2, y en el versículo 2, nosotros podemos encontrar un ejemplo muy claro de Pablo a Timoteo. Dice la escritura, de mí, está hablando Pablo, lo que has oído de mí, Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así es que lo que Pablo está haciendo, Pablo está ahora delegando la autoridad que a su vez recibió el Señor, se la está entregando a Timoteo, para que también Timoteo, a su vez, enseñe a otras personas, y se vaya replicando este ministerio de maestros, pastores, de evangelistas, y a final de cuentas es lo que instituyó el Señor. Entonces, vemos que esto implica, pues, como les decía, un trabajo arduo, buscar a las personas que sean idóneas para enseñar. A veces queremos enseñar a personas que no tienen el llamado de hacer esto, y pues, aunque por más que uno les diga, usted la persona que está llamado a esto, tiene un deseo ardiente en el corazón de decir, tengo ganas de enseñar. A lo mejor no sabemos, porque yo les cuento mi experiencia un poquito. Yo cuando comencé, yo sí tenía hartas ganas de enseñar, bastantes ganas, pero pues no tenía conocimiento. Estaba yo enseñando cosas que estaba yo errando. Es bueno que nos va llevando, nos va guiando, y nos va poniendo en lugares donde encontramos el cuerpo de Cristo, que nos empieza a enseñar, ¿no? Y somos instruidos para que lo hagamos bien, ¿no? Como podemos ver en estos pasajes, no es para todos el hacer discípulos, pero como les dije, sí debemos compartir nuestra fe. Eso es importante. A la medida que podamos, con nuestra familia, con los amigos, con las personas, hablarles de Cristo, lo básico, que a veces, por ejemplo, cuando nosotros encontramos a una persona, a veces no sabemos ni qué decir, ¿no? Bueno, cuando es una persona nueva, hablarle del plan de salvación. Tenemos que aprender pasajes que hablen de la salvación. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo. Ahí nos podemos basar. ¿Qué otro pasaje podemos usar? Bueno, también podemos usar Romanos 10, del 13 en adelante, ¿no? Porque dice que con el corazón se cree, con la...
cuán hermosos son los pies, ¿no? También podemos usar Romanos 5:8, ¿no? Porque dice que aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros para mostrarles la gracia y el amor de Dios, ¿no? Pero bueno, eso lo tenemos que aprender, porque es necesario que sepamos compartir nuestra fe. Pero ya discipularse otros lleva más trabajo. Entonces, es de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? De hacer discípulos. Ahora aquí surge una pregunta, porque el Señor les dice que vayan y hagan discípulos y que los bauticen en el nombre del Padre. Aquí es donde surge la controversia, porque si fuera para todas las personas el hacer discípulos, ¿a poco todas las personas pueden bautizar? ¿Verdad que no? ¿Quiénes pueden bautizar? Solamente los pastores, a quienes se ha delegado esa autoridad, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que esto de hacer discípulos, pues está para los 11 y a los que estos discípulos fueron viendo en aptitud, en fidelidad, en compromiso, y dijeron, este es un hombre. Cuando Pablo ve a Timoteo, ¿no? Dice, este varón es, desde niño sabe las escrituras, y lo vio y dijo, es piadoso, su madre le enseñó, su abuela también, entonces vio y dijo, este lo quiero yo para discipularlo. Y así tenemos que buscar personas para discipularlas, para enseñar, como les digo, con las ganas de hacerlo, pero no saben cómo. Entonces, para eso estamos nosotros, para poder enseñarlos, ¿no? Así que entonces, podemos ver entonces que si el discípulo depende de su maestro, si el maestro es bueno, entonces el discípulo será un buen discípulo. Pero si el maestro es malo, pues ay del discípulo, porque Jesús enseñó que el discípulo no es superior a su maestro. Entonces, dependiendo de la talla del maestro, pues así será el discípulo, ¿no? De ahí la importancia de prepararnos bien, porque si no, nosotros que estamos enseñando y enseñamos mal, pues vamos a enseñar mal a los nuevos que quieren ingresar a también enseñar a otros, les vamos a enseñar puras cosas torcidas, pues vamos a andar así, ¿no? Como que todos chuecos, ¿no? Entonces tenemos que entender que nos podemos equivocar, todos nos podemos equivocar. Eso tenemos que tenerlo claro. Aquí no se trata de decir yo nunca me equivoco, no. Aquí nos podemos equivocar en alguna enseñanza, que vimos mal un pasaje o entendimos mal algo. No pasa nada. Lo importante es tener la suficiente humildad y reconocer cuando uno se equivoca y no pasa nada. Simplemente, perdón, me equivoqué, no vi bien, no entendí. No pasa nada. No estamos aquí para atacarnos y recriminarnos. Ay, no, mira, no sabes. No pasa nada. O sea, aprendimos bien y si algún hermano tiene más luz, nos puede enseñar porque somos un cuerpo y para eso estamos, para enseñarnos unos a otros. De la misma manera, si yo me equivoco en algo, ustedes me pueden decir con confianza, hermano. ¿Sabes qué? Mira, yo aquí no, yo creo que te equivocaste, no es así, es para todos el hacer discípulos, o no sé. Entonces me pueden decir con confianza y lo podemos platicar, no pasa nada, o sea, como les digo, dice que la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros, ahí es donde está la sabiduría. Así que entonces se trata de esto, ¿no? De que vayamos aprendiendo juntos y que vayamos avanzando, ¿no? Fíjense cómo se cumple toda esta encomienda en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando Pablo empieza a hablar con denuedo y estamos ubicados en el contexto donde viene el Espíritu en Pentecostés. Se derrama el Espíritu, 2:41, bueno, empieza desde el 2, pero ya en el 41 dice, y en su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Yo cuando leo esto me sorprendo, porque yo digo, o sea, eran tremendos, pero era tremendo predicador y el Espíritu de Dios estaba con él. O sea, cuando Pedro les empieza a decir, ustedes crucificaron, ustedes mataron al maestro, y les empieza a decir, y dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, cayó ese peso sobre ellos. Dijeron, ¿qué haremos? Y dijo Pedro, arrepiéntanse y Dios les va a perdonar. Bueno, dice, entonces, órale, ahí 3,000 personas
y fueron bautizados. Ahí podemos ver con claridad cómo en su predicación se cumple, ¿no? El hacer discípulos. Bueno, comenzó a enseñarles haciendo discípulos y los bautizó, ¿no? Así que entonces aquí llevamos hasta ahorita, hemos visto la autoridad del Hijo, esa autoridad delegada en sus 11 discípulos que estaban con él en ese momento, y ahora vamos a ver que Jesús les promete estar con ellos, ¿no? Jesús dice en el versículo que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, esa es parte del discipulado del que estamos hablando, ¿no? En el discipulado es donde se le empieza a enseñar al creyente, pues ahora sí que desde la A hasta la Z, todo con calma, que lo vaya comprendiendo bien, que lo aprenda bien, y entonces Jesús promete estar con nosotros. Bueno, aquí en este momento de la Escritura es con los discípulos, ¿no? Pero sabemos que en el contexto general de la Escritura, Dios también promete estar con todos los creyentes, ¿no? Y está. Hechos capítulo 1, con las arras del Espíritu, que es la promesa que Dios nos dio hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, hasta que nosotros lleguemos a la presencia de Dios y tengamos nuestra salvación que el Señor nos prometió. Así que entonces aquí vemos que el Señor Jesús les dice que Él iba a estar con ellos, ¿no? Tras la muerte de Jesús, los discípulos estaban escondidos, estaban temerosos, no querían salir ya ni a la calle porque tenían miedo de que los romanos los fueran a encontrar y también les dieran, como dijo el chinito, ¿no? Cuellos. Entonces, ellos estaban escondidos, temerosos, pero cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, cambiaron drásticamente. Ellos ya no fueron los mismos. Ellos ahora compartían la palabra con denuedo, sin miedo, sin temor a nada. O sea, el Espíritu de Dios estaba infundiéndoles aliento, fuerza y todo temor, todo miedo, ¿no? Así estábamos nosotros antes, cuando no teníamos al Espíritu de Dios. Ay, hablábamos así poquito y yo le decía a mi esposa, no le subas tanto a las alabanzas porque la gente va a oír y van a pensar que somos cristianos. Y ella decía, ¿qué tiene? Que la gente sepa. No, porque nos van a ver como débiles. Esa era equivocada, torcida, ¿no? Y entonces, cuando ya después uno tienes al Espíritu Santo, dices, pues que sepa, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio, porque para mí el Evangelio es poder de Dios. Y entonces uno va entendiendo y vas afirmándote en la palabra y dices, no me importa que la gente diga lo que quiera. Me voy a enemistar con mi familia, con mis amigos, con personas que no comparten mi fe y nos hemos enemistado por causa de la fe. Y yo digo, no me interesa porque yo sigo a Cristo y mi convicción es firme y yo sé en quién he creído y sé que poderoso es Él para guardar mi depósito para aquel día. Entonces yo digo, si ellos no quieren y no me reciben, bueno, yo me sacudo. Dice Jesús, sacúdete el polvo de sandalias y síguele, ¿no? No te rechazan a ti, me rechazan a mí. Y hemos tenido algunos eventos así, ¿no? Donde por la fe hemos sido excluidos, pero no, seguimos adelante, ¿no? Y lo vemos en los apóstoles también. Ellos siguieron de nuevo predicando la palabra. La iglesia fue creciendo, como está escrito, las puertas del Hades no iban a prevalecer en la iglesia, porque el Señor estaba cuidando de la iglesia. No la dejó sola, no la abandonó. El Señor mismo iba con la iglesia cuidándola. El Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que entonces, así fue el avance de la iglesia. Para los discípulos, era imposible lograr esta comisión en sus propias capacidades. Si Dios no lo hubiese mandado el Espíritu Santo, no, ellos hubieran estado en una casita escondidos, ahí no hay que salir porque nos vayan a agarrar. Pero Él fue el que les dio la fuerza, ¿no? Dice en Hechos capítulo 1, la promesa del Espíritu. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí dice, pero recibiréis poder. Esa es la palabra, como de dinamita, ¿no? O sea, ¡fum! Como es la dinamita que revienta las piedras, ¿no? Un poder fuerte. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y así cada uno de nosotros, cada creyente, hemos recibido al Espíritu Santo y tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida operando, para que también tiene esas ganas de ser un discípulo, de discipularse, puede hacerlo. Pues tenemos nosotros en Pablo a Timoteo, en la carta a Timoteo capítulo 3, dice, el obispado, buena obra desea, pero pues hay unos requisitos, ¿no? Dice, bueno, sea hombre o sea mujer, puede ser marido de una sola mujer o marido de un solo esposo, que tenga a sus hijos en sujeción, que sepa enseñar. Dice, no un neófito, es decir, no un nuevo creyente, un inmaduro, sino alguien que ya conozca la Escritura. Pero es bueno aspirar a servir a Dios. Dios nos capacita, como les digo, así que nosotros podemos ver entonces en este pasaje que no es para todos la gran comisión como se ha conocido. Ya para terminar, no es para todos la gran comisión, solamente es para los que son capacitados y son llamados para llevar a cabo esta tarea. No es fácil, no es fácil. Por eso Jesús dijo, no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque a mayor conocimiento recibiremos mayor condenación, y eso tenemos que tenerlo claro. Cada vez que Dios nos ilumina nuestra mente y entendemos algo, somos responsables de cómo llevamos a cabo eso que entendemos. Y si no lo hacemos, entonces estamos delante de nuestro Dios quedando mal. Dios es el arquitecto de esta obra de su iglesia y ha provisto todo lo necesario para llevar a cabo esto. Así que a veces nos sentimos como que aquí, yo, lo personal, aquí la obra, decimos, al principio decíamos, no crece, no viene nadie, no se reúne nadie. Y estábamos ahí con esa tristeza que después descubrimos que son dardos de fuego del mal, ¿no? Pues ahí nos tienen todos apachurrados porque estamos pensando en que la obra no crece y que no. Nos abrió el entendimiento y nos dijo, a ver, no estés poniendo la mira en las cosas de la tierra, José Luis. Pon la mira en las cosas de arriba y ponte a hacer lo que te mandé a hacer para que cuando tu Señor venga, te vaya haciendo lo que te mandé. Entonces dije, sí, ya lo entendí. Yo tengo que estar haciendo lo que me mandó a hacer, no, porque como no se vienen a congregar, entonces yo, pues bueno, entonces ya me relajo, ya no voy a ir a abrir la iglesia, ya, no. Aunque nadie venga, yo tengo que estar ahí y tengo que estar fiel al ministerio que Dios me ha entregado, y mi esposa y mis hijos están y a ellos les estoy enseñando. Y hoy les cuento rápido, hoy fue un día muy agradable para nosotros porque vinieron otras personas a congregarse y ahí estuvimos, vinieron y entonces vemos cómo Dios sí está llamando personas, ¿no? Sí está trayendo personas, ¿no? Vemos aquí, ya volviendo al texto, esto fue un paréntesis, volviendo al texto, que les decía entonces, Dios es el arquitecto de esta obra, de su iglesia, y ha provisto todo lo necesario para que esta obra se lleve a cabo. Dice en Efesios capítulo 4, en el verso 11, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, entonces recae la responsabilidad sabemos que ahorita en nuestros tiempos ya no hay apóstoles, porque Pablo dice que él es el último de los apóstoles. Los profetas, ahora un profeta es una que exhorta, que edifica, que anima, que consuela, que por medio de la palabra, ¿no? Entonces, ahorita lo que tenemos es maestros, pastores y evangelistas, podríamos decirlo así. Entonces, estos hombres que son llamados, que Dios mismo constituye a lo largo del tiempo, son los encargados de ir haciendo esta obra de discipulado y que vaya creciendo la iglesia, ¿no? En estos textos
que pudimos ver o que estudiamos, vemos con claridad que Cristo está sentado a la diestra del Padre y que ha sido embestido con toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y que esa autoridad de nuestro Cristo ha sido delegada a sus discípulos, y sus discípulos a su vez han ido delegando esta autoridad en los hombres que han encontrado fieles y capaces de seguir la obra, ¿no? Claro, enseñanza, ¿no? Y vemos cómo ellos cumplieron a cabalidad el mandato de su maestro de bautizar a los nuevos creyentes y los enseñaron todas aquellas cosas que les enseñó el maestro, las enseñaron a sus nuevos discípulos, y cómo Dios siempre estuvo acompañándolos en todo. Cuando hicieron señales, cuando hicieron prodigios, que fue por medio del Espíritu de Dios, que pudieron hacer las señales de apóstol, que fueron para dar testimonio de que ellos eran apóstoles del Señor. Señales de los días, pues ya han cesado. Ya, bueno, es un poco más largo el tema de Marcos 16, donde habla acerca de que en su mano agarrarán serpientes, beberán cosas mortíferas. Tendríamos que ocupar más tiempo para enseñar eso, mejor lo dejamos para otra ocasión, pero ahorita pues dejamos hasta aquí para que también a ustedes no se les haga pesado y que podamos digerir esto, ¿no? De alguna manera. Entonces, entendiendo esto, que no dejemos que se nos pongan cargas que no podemos llevar. Entonces, si nosotros nos sentimos con la capacidad y con el llamado de ir a ser discípulos, hagámoslo, porque es bueno, es bueno. Pero si no tienes esa capacidad, si no sientes que puedes, no te preocupes, o sea, no pasa nada. Tú sigue avanzando en tu fe, sigue avanzando en el conocimiento de la verdad, mantente firme, no desmayes y vamos a estar bien con nuestro Señor Jesús. Amén. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario acerca de esto que hemos compartido, podemos hacerlo. No, pastor, todo muy bonito. Todo bien. En esto, sí, hacemos una oración. Muy bien. Padre del cielo, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites gozarnos con los hermanos, Señor, poder actuar, Señor, poder aprender cada día más de ti, Señor. Danos la capacidad, Señor, de poder entender tu palabra, de poder llevarla a la práctica, Señor, te lo pedimos, Señor. Que cada palabra que hemos escuchado, Señor, se quede grabada y guardada en nuestro corazón con la intención de ponerla en la práctica, Señor. Ayúdanos a ir sabiamente, Señor, a conducirnos de una manera correcta, y que si tenemos cosas equivocadas en nuestra mente, Señor, ayúdanos a rectificarlas para que estemos en la verdad. Tu palabra es verdad, Señor, y queremos permanecer en ella. Te damos gracias por este tiempo, por esta convivencia entre los hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.